¿Qué pasaría si todo lo que te dijeron acerca de Jesús fuera incompleto, o peor aún, moldeado por intereses que no tienen nada que ver con la espiritualidad? Creciste escuchando que Él era el Hijo de Dios, el Cordero, el Salvador. Pero nadie te dijo que esta imagen fue construida, cuidadosamente, siglos después de su muerte, para servir a un sistema de control y sumisión. Y lo más impactante, el verdadero Jesús, el que caminó entre los pobres, confrontó a los religiosos y habló de libertad interior, fue silenciado. Antes de continuar, suscríbete al canal para que pueda seguir brindándote este tipo de contenido con profundidad y valentía, porque, como sabes, verdades como esta no se difunden fácilmente. Y si este tema te toca algo, es porque estás listo para ver más allá de lo que te han enseñado. Hoy descubrirás por qué el filósofo Spinoza fue expulsado de la comunidad judía y que vio en los evangelios, algo que aún hoy está prohibido mencionar en púlpitos y catedrales. Comprenderás por qué las verdaderas enseñanzas de Jesús no exigen adoración, sino conciencia. Y, lo que es más, aprenderás a acceder ahora mismo a este reino de Dios que se esconde en tu interior. Pero cuidado, después de ver este vídeo, no volverás a ver el cristianismo de la misma manera. Ni al mundo, ni a ti mismo. Porque cuando tocas esta verdad, algo dentro de ti se enciende y nadie puede extinguirlo. El Jesús histórico versus el Cristo mitológico. Hay una diferencia que lo cambia todo, pero que casi nadie se atreve a afrontar, la distinción entre el hombre llamado Yeshua y el icono místico conocido como Cristo. Uno era un ser humano de carne y hueso, el otro una construcción simbólica, forjada por siglos de intereses teológicos y políticos. Mientras Yeshua caminaba descalzo y hablaba con sencillez, el Cristo de las iglesias viste túnicas doradas, vive entre ángeles y exige adoración. Y ahí es donde comienza la confusión. Cuando una figura se mitifica demasiado, lo humano desaparece. Y con ello, desaparecen las enseñanzas que verdaderamente transforman. Yeshua nació en un contexto brutal, bajo el dominio romano, donde la pobreza, la opresión y el fanatismo religioso dominaban el panorama. No tenía templos, púlpitos ni coros celestiales. Solo tenía palabras agudas y una valentía incómoda para señalar con el dedo la herida. Si lo vieras hoy, quizá ni siquiera lo reconocerías, se parecería más a un filósofo rebelde que a un salvador inalcanzable. Y este es el primer punto que debemos afrontar. Jesús era subversivo, un disruptor de sistemas. El Cristo mitológico, sin embargo, fue moldeado con una intención diferente: crear estabilidad. Era una figura celestial, inmune al error, demasiado perfecto para ser cuestionado. Ideal para una estructura de poder que buscaba más creyentes obedientes que pensadores progresistas. Por eso, el Cristo que conocemos hoy rara vez habla como un sabio, sino más bien como un juez. Pero si prestas atención, notarás que este personaje guarda poca similitud con los registros más antiguos o con lo que Jesús realmente enseñó. Esta separación no es solo teórica, cambia la forma en que te ves a ti mismo. Cuando creemos en un Cristo distante, ponemos nuestra salvación fuera de nosotros mismos. Cuando entendemos a Yeshua como un hombre despierto, nos damos cuenta de que el camino a la transformación reside en cada uno de nosotros. En otras palabras, no se trata de esperar a un Salvador. Se trata de convertirse en uno. Este cambio de perspectiva puede sacudir las estructuras internas y externas. Y aquí viene un ejemplo sencillo. Imaginen a alguien que admira a Jesús, pero vive sintiéndose pequeño, impuro e indigno. Ahora, imaginen a esa misma persona descubriendo que Jesús fue alguien que evolucionó espiritualmente y dijo: «Harás obras mayores que yo». La clave gira. Porque no se trata de venerar, sino de reflejar. No se trata de rezar por milagros, sino de vivir como Él vivió, con ética, valentía y conciencia. Yeshua fue, sobre todo, un revolucionario espiritual. No en el sentido bélico, sino en la audacia de señalar que el verdadero templo es el corazón despierto. Sanó con palabras, transformó con historias y sacó a la luz lo que las instituciones buscaban ocultar. No creó una religión, encendió un fuego. Y como todos los fuegos, era demasiado problemático como para dejarlo sin control. La figura mitológica de Cristo, en cambio, llegó después, con objetivos muy claros. Era necesario centralizar el poder,
mantener el orden y ofrecer al pueblo una imagen segura y predecible. El verdadero Jesús era alocado, impredecible y demasiado libre. El Cristo mitológico no lo era. Llegó formalizado, canonizado y políticamente correcto. Sirvió al trono más que al alma. Lo curioso es que esta distorsión se hizo en nombre de la fe, pero con fundamento político. En el Concilio de Nicea, siglos después de la muerte de Jesús, los líderes decidieron que era verdad y que era herejía. Muchos textos fueron prohibidos. Muchos significados fueron distorsionados. Y el resultado fue una figura que apenas se asemeja al hombre que caminaba entre pescadores y prostitutas con compasión, firmeza y sabiduría. Quienes comprenden esta diferencia, empiezan a ver más allá del dogma. Empiezan a comprender que las verdaderas enseñanzas de Jesús no residen en altares dorados, sino entre líneas de su vida real. Encuentran su lugar en la sencillez de sus parábolas, en su mirada atenta hacia los demás, en su negativa a juzgar. No se trata de religión. Se trata de despertar. Y es precisamente este despertar lo que el pensamiento de Spinoza recupera sorprendentemente. Porque Spinoza, al despojar a las escrituras del manto místico, nos invita a ver a Jesús no como un mito, sino como un maestro de la conciencia. Y esta perspectiva lo cambia todo, incluso nuestra forma de leer los textos sagrados. Pero, ¿y si estos textos también estuvieran distorsionados? ¿Y si nuestra interpretación de las escrituras fuera precisamente lo que nos aleja de la verdad? Spinoza y la lectura racional de la escritura. Baruch Spinoza fue una de esas mentes excepcionales que se atrevieron a plantear una pregunta sencilla pero devastadora. ¿Y si los textos sagrados no fueran la palabra de Dios, sino la palabra de los hombres sobre Dios? Esta sola pregunta fue suficiente para tildarlo de hereje. Pero no se detuvo ahí. Tomó las escrituras, y con la serenidad de un relojero y la mirada de un filósofo, desmanteló cada engranaje de la maquinaria religiosa. ¿Y qué encontró? Un mensaje profundo, oculto tras siglos de miedo y manipulación. Spinoza trató la Biblia como un libro histórico, no mágico. Esto no significa que desestimara su valor, al contrario, lo magnificó. Al despojarlo del misticismo artificial, devolvió al texto su esencia humana, ética y filosófica. Para él, comprender los contextos culturales, políticos y lingüísticos era fundamental. Solo entonces sería posible separar lo universal de lo que era un mero reflejo de la época. En otras palabras, no quería destruir la fe, sino liberarla. Mientras mucha gente leía las escrituras buscando milagros y promesas, Spinoza buscaba significado. En lugar de aceptar una narración como sagrada simplemente por estar impresa, se preguntaba, ¿quién escribió esto? ¿En qué contexto? ¿Con qué intención? Y este enfoque investigativo reveló contradicciones, repeticiones y ajustes políticos. No lo veía como una blasfemia, sino como honestidad intelectual. Y la honestidad, admitámoslo, es lo mínimo que esperamos de quienes buscan la verdad. Imagina a alguien leyendo una vieja carta de tu familia. Podría interpretarla como una revelación absoluta, o podría analizar quién la escribió, por qué la escribió y qué significaba realmente. Spinoza adoptó el segundo enfoque. Sabía que los textos cobran mayor valor cuando los comprendemos profundamente, no cuando los idolatramos ciegamente. Fue como desempolvar una joya olvidada. Y en el proceso descubrió a un Jesús que nadie veía. Una lectura racional de Spinoza también reveló el uso político de la religión. Muchos pasajes que parecían mandatos divinos eran, en realidad, leyes civiles disfrazadas de santidad. ¿Y saben qué provoca esto? Una conmoción. Porque al darse cuenta de que la fe se ha utilizado como herramienta de control, muchas personas se sienten traicionadas. Pero este es el primer paso hacia la liberación, dejar de ser manipuladas por narrativas rígidas y comenzar a buscar una espiritualidad viva y vibrante. Spinoza dijo que Dios no escribe libros. Dios se revela en la naturaleza, en la razón, en la experiencia directa. Para él, esta fue una afirmación liberadora, pues puso lo divino al alcance de todos, no solo de sacerdotes y teólogos. Al leer la Biblia a través de los ojos de Spinoza, ya no se buscan promesas de cielo ni amenazas de infierno.
Se busca sabiduría práctica, ética experiencial e inspiración para la transformación. Es un nivel de lectura completamente nuevo. Y aquí va un ejemplo práctico. Intenta releer el Sermón de la Montaña no como una lista de mandamientos sagrados, sino como el consejo de un maestro de conciencia. Entiende el tono. Entiende la intención. No hay arrogancia, solo lucidez. Jesús no gritó, provocó. No manipuló, despertó. Esto es lo que Spinoza quiere que veamos, el mensaje tras el mito. Cuando ves las escrituras desde esta nueva perspectiva, ocurre algo curioso. Dejas de buscar milagros y empiezas a buscar claridad. En lugar de arrodillarte, esperando respuestas externas, empiezas a escuchar a tu propia conciencia. Y quizás es ahí donde Dios realmente habita, no en las páginas de un libro, sino entre las líneas de tu propio camino. Spinoza nos recuerda que la fe sin reflexión es superstición. Pero la fe con lucidez, ese es el verdadero poder espiritual. Este enfoque también explica por qué tantos gobiernos e iglesias intentaron silenciar a Spinoza. Un pueblo que piensa, cuestiona. Un pueblo que cuestiona, se libera. Y un pueblo liberado ya no sirve a los dogmas que lo esclavizan. Spinoza, en este sentido, fue más que un filósofo. Fue un mensajero del despertar. Y su invitación fue clara. Lee, cuestiónate, experimenta, descubre por ti mismo. Ahora bien, si los textos han sido distorsionados y la lectura tradicional está contaminada por intereses creados, ¿cómo sería posible encontrar el verdadero mensaje de Jesús? ¿Podría existir un evangelio oculto al margen de los libros oficiales, donde este maestro aparece en su forma más humana y despierta? El evangelio que nunca te contaron, Jesús como sabio espiritual. Hay otro Jesús, más silencioso, más libre, más humano, oculto las páginas que pocos se atreven a leer, los evangelios apócrifos. Textos como los de Tomás, Felipe y María Magdalena revelan a un maestro que no exigía adoración, sino que invitaba al autoconocimiento. No hablaba de castigo, hablaba de despertar. No hablaba de pecado, hablaba de ignorancia. Y lo más increíble, este Jesús no pedía templos ni intermediarios. Señalaba hacia el interior. En los evangelios gnósticos, Jesús no actúa como el Cristo institucional. Conversa, provoca y guía con preguntas. Uno de los pasajes más impactantes del Evangelio de Tomás dice: «Quien se conoce a sí mismo conocerá el todo». Esta no es una frase de un Dios lejano, sino la enseñanza de un maestro espiritual. Y este tipo de mensaje es peligroso para los sistemas de poder. Porque una persona despierta, que se conoce a sí misma, no se somete fácilmente. En estos textos, Jesús parece más un sabio oriental que un profeta del Antiguo Testamento. Habla de unidad, de luz interior, de la transformación personal como camino para transformar el mundo. En lugar de exigir sacrificio, enseña la trascendencia del ego. Es el tipo de enseñanza que evoca tradiciones como el Tao Te Ching, el Bhagavad Gita o incluso la filosofía estoica. De hecho, un buen ejercicio es leer estos textos uno junto al otro. Las similitudes son sorprendentes. Pero, ¿por qué se excluyeron estos evangelios? Sencillo, pusieron el poder en manos del individuo. Y eso es inquietante. Un Jesús que enseña a pensar, cuestionar e ilustrarse es mucho menos útil para quienes quieren controlar a los fieles. Mucho más conveniente es un Cristo institucional que exige rituales, confesiones y obediencia. Por eso estos textos fueron etiquetados como herejía. Pero, ¿herejía para quién? Para el sistema, no para el alma. Cualquiera que haya entrado en contacto con estos escritos sabe que la energía es diferente. Es como si, de repente, escucharas a Jesús sin micrófono, sin censura, sin filtro. Habla directamente al corazón, con frases cortas, intensas y liberadoras. No hay doctrina, hay experiencia. Y cuando lees algo así, algo despierta en tu interior. Es como si el propio maestro susurrara: «Ya lo sabes, solo que lo olvidaste». Un ejemplo contundente. En lugar de decir que el reino de Dios está en los cielos, estos textos revelan que Jesús dijo que
el reino está dentro de ti y a tu alrededor. Considera el impacto de esto. No es una promesa futura, es una realidad presente. Esto lo cambia todo, incluso tu relación con la espiritualidad. Dejas de buscar afuera y empiezas a indagar en tu interior. Y entonces comienza el verdadero milagro, el de la conciencia. Claro que este Jesús no es popular en los púlpitos. Como no vende indulgencias, no garantiza el paraíso. Simplemente señala, mira, todo esto está en ti, pero despertarlo requiere trabajo. Y nadie que busque poder facilitará este despertar. Por eso Spinoza se interesó en esta faceta menos conocida de Jesús, una que une razón e intuición, filosofía y trascendencia. Y aquí va una sugerencia práctica: si nunca has leído el Evangelio de Tomás, hazlo. Pero léelo despacio, como si estuvieras escuchando. No lo leas con los ojos de quien busca respuestas, sino con el alma de quien busca recordar. Es una lectura corta pero intensa. A veces puede resultar incómoda, porque desmonta creencias. Pero también puede ser liberadora. Porque al ver a Jesús como maestro, empiezas a verte como discípulo de la verdad. Esta versión de Jesús también demuestra por qué nunca se opuso a otras culturas. No habló de nosotros contra ellos. Habló de unidad. Era radical, sí, pero radical en amor, valentía y conciencia. Y quizás por eso era tan peligroso. No porque quisiera dominar el mundo, sino porque enseñaba a la gente a no dejarse dominar por nadie. Ni por los gobiernos, ni por las religiones. Ahora bien, si este Jesús fue silenciado, ¿quién lo silenció? ¿Quién tuvo interés en ocultar a este maestro de la libertad interior y reemplazarlo con una figura de sufrimiento y sumisión? ¿Qué ocurrió con su imagen con el tiempo? La manipulación de la imagen de Jesús por el poder religioso. Es casi irónico. El hombre asesinado por desafiar el sistema terminó convirtiéndose en el símbolo supremo de ese mismo sistema. Jesús, el rebelde, se transformó en un abanderado de imperios e iglesias. La figura del rebelde se convirtió en un ídolo que exigía silencio y reverencia. Pero si estudiamos la historia con atención, nos damos cuenta rápidamente de que esta transformación de su imagen fue cuidadosamente planeada. Jesús era demasiado perturbador para mantener su autenticidad. Necesitaba ser domesticado. Tras su muerte, y especialmente con el auge del cristianismo en Roma, la figura de Jesús fue remodelada. Primero como mártir, luego como cordero sufriente, y finalmente como el Cristo glorioso entronizado en vitrales. Pero con cada etapa de esta transformación, su humanidad se fue borrando. Su pensamiento se suavizó. Sus críticas a la religión fueron silenciadas. El hombre que expulsó a los mercaderes del templo se convirtió en el símbolo de los templos millonarios. Constantino, en el siglo IV, fue decisivo en este sentido. Al comprender que el cristianismo podía unificar el imperio, lo oficializó, iniciando así lo que podríamos llamar gestión de la fe. Se seleccionaron cuidadosamente algunos textos. Otros fueron descartados. Surgió un Jesús estratégico, clave para consolidar la autoridad imperial. Y cuanto más alto ascendía este Jesús en el cielo, más desaparecía la figura del sabio terrenal. El Cristo mitológico era perfecto y perfectamente manipulable. El sufrimiento también se exageró. La crucifixión se convirtió en el centro de la fe, como si Jesús hubiera venido al mundo solo para morir. ¿Por qué? Porque quienes creen que la salvación viene del sufrimiento se vuelven más fáciles de controlar. El sufrimiento se convierte en virtud. La sumisión en santidad. ¿Y el cuestionamiento? Herejía. Observen cuántas religiones usan este mismo guión hasta el día de hoy. Un guión que mantiene al individuo pequeño y dependiente. La imagen de Jesús como un cordero dócil es una invención conveniente. No era pasivo. Era firme, directo, incluso provocador. Llamó a los fariseos hipócritas en la cara. Denunció las injusticias. Habló de liberación interior. No andaba predicando amor por las plazas. Habló de amor, sí, pero de un amor que transforma, y eso es muy diferente de un amor que adormece. La transformación duele.
y quienes se benefician de la ignorancia no quieren que nadie cambie. Si observas con atención, notarás cómo la imagen de Jesús también se ha usado para justificar guerras, colonización y abusos. Las misiones en nombre de Cristo han matado a millones. ¿Pero cuál Cristo? ¿El de las armas o el de la conciencia? ¿El de la cruz ensangrentada o el de la sabiduría interior? Esta distorsión de su figura no es solo simbólica. Ha tenido y sigue teniendo profundos impactos sociales. Ha moldeado culturas enteras en torno a la culpa, la obediencia ciega y el temor a lo divino. Y aquí va algo práctico. Observen cuántas personas todavía se sienten culpables hoy por pensar diferente, por dudar, por cuestionar. Esto no proviene del verdadero Jesús. Proviene del Cristo inventado. Porque el verdadero amo no quiere siervos. Quiere personas despiertas. Y quienes despiertan, cuestionan. Quienes cuestionan, crecen. Quienes crecen, se liberan. Y entonces el poder religioso pierde el control. Esta manipulación es tan profunda que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que siguen una versión editada de Jesús. Una versión pasteurizada, adaptada a las necesidades del sistema. Pero la buena noticia es que, una vez que te das cuenta de esto, no hay vuelta atrás. Empiezas a buscar lo original. Y en el camino, muchas cosas cambian. Incluso tu forma de orar. Tu forma de conectar con lo sagrado. Spinoza lo comprendió. Vio claramente que el verdadero Jesús no tenía nada que ver con la institución que lo usaba como escudo. Y por eso fue tan atacado. Porque expuso el teatro. Levantó el telón. Y al hacerlo, devolvió a la gente el poder de pensar por sí misma. Y eso, en un mundo de jerarquías y dogmas, es más peligroso que cualquier revolución armada. Pero si Jesús no quería una adoración ciega, ¿qué quería? ¿Cuál era, después de todo, la esencia de su mensaje más profundo? ¿Qué significa este reino de Dios, del que habló con tanta frecuencia? ¿Y por qué dijo Spinoza que este reino no es un lugar, sino un estado de conciencia? El reino de Dios está dentro de ti, la filosofía de Jesús según Spinoza. Pocas personas lo saben, pero Jesús nunca habló de un reino con castillos en el aire. Habló de algo más sutil, más interno, más revolucionario. El reino de Dios está dentro de ti. Spinoza lo comprendió con una claridad desconcertante. Mientras muchos miraban hacia arriba esperando la salvación, él apuntaba hacia el interior. Para él, el reino era una metáfora de un estado de conciencia. Una forma de vivir en armonía con la naturaleza, con la razón, con el todo. Spinoza creía que Dios no estaba separado del mundo, sino presente en todo, incluso en nosotros. Y al leer las palabras de Jesús, vio en ellas la misma invitación, dejar de buscar afuera lo que solo se puede descubrir en el interior. Esta es una clave poderosa, porque desplaza el enfoque de la religión a la transformación personal, de la adoración al despertar, de la culpa a la conciencia. Y ahí es donde el verdadero evangelio comienza a florecer. Jesús no estaba construyendo un reino geopolítico. No quería tronos ni legiones. Lo que buscaba era un mundo habitado por personas despiertas, capaces de amar con claridad, actuar con justicia y vivir con propósito. El cielo era una metáfora de un estado de unidad interior. Cuando dijo, bienaventurados los de limpio corazón, no era una promesa futura. Era una constatación presente. Quienes viven con un corazón puro ya están en paz. Y esto aplica a tu vida ahora. El reino de Dios se manifiesta en cada decisión consciente que tomas. Está en decir la verdad incluso cuando es difícil. En actuar con integridad incluso cuando nadie lo ve. En perdonarte, en buscar la sabiduría, en hacer el bien sin esperar nada a cambio. No necesitas un templo para esto. Necesitas valentía. Y esta valentía nace cuando comprendes que no necesitas intermediarios entre tú y lo sagrado. Spinoza veía la razón como un puente hacia lo divino. Y, curiosamente, Jesús también. Cuando hablaba en parábolas, estimulaba la reflexión. No ofrecía respuestas prefabricadas, planteaba preguntas que conmovían el alma.
Y esto es lo opuesto a lo que hacen la mayoría de las religiones hoy en día. En lugar de estimular el pensamiento, lo reprimen. En lugar de iluminar, controlan. Pero la verdadera enseñanza espiritual libera. Y cuando libera, transforma. Imagina a alguien viviendo en un sistema opresivo, atrapado en creencias limitantes, cargando con una culpa heredada. Ahora imagina a esta persona comprendiendo que el reino está en su interior, que no es inherentemente pecador, sino ignorante de su propia brillantez. Este cambio lo cambia todo. Es como encender una vela en una habitación oscura. Y de repente, todo cobra sentido. La vida cobra sentido. Y el miedo desaparece. Lo que Jesús propuso, según Spinoza, fue una reconfiguración de nuestra perspectiva. En lugar de temer a Dios, comprendamos a Dios. En lugar de esperar el fin del mundo, construyamos un mundo nuevo aquí y ahora, dentro de nosotros mismos. Esto requiere madurez espiritual, y por eso tanta gente rehúye esta idea. Porque es más fácil externalizar la salvación que abrazar el propio despertar. Pero quienes aceptan este llamado nunca vuelven a ser los mismos. Y aquí tienes una práctica poderosa. Cuando te sientas perdido, en lugar de orar por algo, pregúntate, ¿qué necesito ver ahora? Este simple cambio transforma la vibración de la oración. En lugar de súplica, se convierte en escucha. En lugar de clamor, se convierte en encuentro. Esta es la espiritualidad que enseñó Jesús y que Spinoza revivió en su filosofía. El reino de Dios, en el fondo, es cuando vives en paz con tu esencia. Cuando el miedo ya no te domina. Cuando el ego se aquieta y el espíritu susurra. Es un estado de claridad que te permite ver el mundo con compasión, lucidez y propósito. No requiere ceremonia, pero sí presencia. Y este tipo de estado es contagioso. Porque una persona despierta e inspira a otras. Pero si el reino está en el interior y los milagros son simbólicos, ¿podría todo lo que se decía sobrenatural tener un significado más profundo? ¿Podrían las historias que cautivan a las multitudes ocultar verdades espirituales jamás explicadas? El secreto de los milagros, alegorías, no magia. Es tentador imaginar los milagros como magia celestial. El agua convertida en vino, los ciegos viendo, los muertos resucitando. Pero, ¿y si nada de esto fuera literal? ¿Y si fueran metáforas, códigos espirituales, mensajes simbólicos? Spinoza creía exactamente esto. Para él, los milagros no violaban las leyes de la naturaleza, sino que expresaban algo más profundo, la capacidad humana de despertar. El milagro no sería externo. Estaría en la forma de ver. Tomemos como ejemplo la curación del ciego. Literalmente, parece un espectáculo. Espiritualmente, es una lección, abrir los ojos del alma. ¿Cuántas personas viven viendo, pero no ven? ¿Cuántas siguen caminos sin reflexionar jamás? El ciego curado representa a quienes, al encontrar la verdad, alcanzan la visión interior. Spinoza afirmó que la comprensión racional y espiritual es el verdadero antídoto contra la ceguera de la ignorancia. Otro ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces. Parece un evento mágico. Pero presten atención, el enfoque no está en la comida, sino en compartir. Es un gesto de comunión. Cuando uno despierta, inspira a otros. Cuando uno comparte sabiduría, todos se nutren. Esto es lo que sucede en una conversación profunda, un libro transformador o incluso un vídeo que enciende una chispa en nuestro interior. Este es el verdadero alimento para el alma. La resurrección, a su vez, es quizás la metáfora más poderosa. No se trata de alguien que regresa físicamente de la muerte, sino de la capacidad de renacer. ¿Cuántas veces has muerto por dentro y has necesitado reconstruirte? Jesús, al resucitar, simboliza el espíritu que no se doblega ante el ego, el miedo ni el sistema. Es el renacimiento de la conciencia, la victoria de la luz sobre la ilusión. Y esto, Spinoza lo reconoció como la cumbre de la libertad humana. Estos milagros no estaban destinados a repetirse como mantras. Se contaban para ser comprendidos como mapas. Cada gesto, cada historia, tiene un significado oculto.
Pero la mayoría se enseñaban literalmente, como si Dios fuera un mago y Jesús su asistente. Esto infantiliza la fe. Es más, bloquea el verdadero poder que conllevan estos mensajes. Porque cuando se comprende el símbolo, algo realmente cambia. ¿Quieres un ejemplo práctico? Al leer los Evangelios, intenta interpretar cada milagro como una metáfora del alma. La tormenta calmada podría representar tu ansiedad interior. La mujer curada del flujo de sangre podría simbolizar la sanación de un antiguo trauma. Lázaro, el muerto que resucita, podría ser ese sueño que creías perdido y que ahora puede renacer. Al leer así, te ves reflejado en los relatos. Y entonces el Evangelio deja de ser un libro lejano. Spinoza se atrevió a afirmar que todo lo que contradice la razón no puede provenir de Dios. Esto impactó a muchos. Pero deténganse a pensar, ¿por qué la divinidad necesitaría violar sus propias leyes naturales? Si Dios es la naturaleza misma, como enseñó Spinoza, entonces el milagro no es lo que rompe las reglas, sino lo que revela sus mecanismos más profundos. La conciencia es el verdadero milagro, y no depende de la magia, sino de la presencia. Esto no significa que los milagros sean mentiras. Significa que son verdades más profundas de lo que imaginamos. El lenguaje simbólico es el lenguaje del alma. Y Jesús lo hablaba con maestría. Enseñó mediante parábolas porque sabía que la verdad debe descubrirse, no imponerse. Y cada milagro, en este sentido, es una parábola en acción. Una clave para el despertar espiritual. El problema es que mucha gente sigue buscando milagros externos porque no ha aprendido a reconocer los internos. Quieren que algo externo cambie, sin cambiar nada interno. Pero el verdadero milagro ocurre cuando la percepción se expande. Cuando el miedo se disuelve. Cuando el amor verdadero, el que transforma, aparece. Es entonces cuando la vida cambia. Y Spinoza lo sabía. Este tipo de milagro no puede ser controlado por ninguna religión. Pero si los milagros son metáforas y la cruz también puede tener otro significado, ¿podría la crucifixión misma conllevar una profunda enseñanza sobre el ego, el sufrimiento y el renacimiento del alma? La crucifixión como metáfora del ego. Durante siglos, la crucifixión se interpretó como un castigo divino, como si Dios exigiera sangre para perdonar. Pero, ¿y si todo esto fuera una interpretación errónea? ¿Y si, de hecho, la cruz simbolizara algo mucho más profundo y liberador, el fin del ego? Spinoza nos ayuda a ver desde esta perspectiva. Para él, Dios no es un ser vengativo, sino el orden mismo de la naturaleza. Y dentro de este orden, no tiene sentido castigar a un inocente. Pero sí tiene todo el sentido representar, con la cruz, el proceso de morir al yo ilusorio. Jesús en la cruz puede verse como símbolo de quien renuncia al control, la vanidad. ¿Qué pasaría si todo lo que te dijeron acerca de Jesús fuera incompleto, o peor aún, moldeado por intereses que no tienen nada que ver con la espiritualidad? Creciste escuchando que Él era el Hijo de Dios, el Cordero, el Salvador. Pero nadie te dijo que esta imagen fue construida, cuidadosamente, siglos después de su muerte, para servir a un sistema de control y sumisión. Y lo más impactante, el verdadero Jesús, el que caminó entre los pobres, confrontó a los religiosos y habló de libertad interior, fue silenciado. Antes de continuar, suscríbete al canal para que pueda seguir brindándote este tipo de contenido con profundidad y valentía, porque, como sabes, verdades como esta no se difunden fácilmente. Y si este tema te toca algo, es porque estás listo para ver más allá de lo que te han enseñado. Hoy descubrirás por qué el filósofo Spinoza fue expulsado de la comunidad judía y que vio en los Evangelios, algo que aún hoy está prohibido mencionar en púlpitos y catedrales. Comprenderás por qué las verdaderas enseñanzas de Jesús no exigen adoración, sino conciencia. Y, lo que es más, aprenderás a acceder ahora mismo a este reino de Dios que se esconde en tu interior. Pero cuidado, después de ver este vídeo, no volverás a ver el cristianismo de la misma manera. Ni al mundo, ni a ti mismo. Porque cuando tocas esta verdad, algo dentro de ti se enciende y nadie puede extinguirlo. El Jesús histórico versus el Cristo mitológico. Hay una diferencia que lo cambia todo, pero que casi nadie se atreve a afrontar,
la distinción entre el hombre llamado Yeshua y el icono místico conocido como Cristo. Uno era un ser humano de carne y hueso, el otro una construcción simbólica, forjada por siglos de intereses teológicos y políticos. Mientras Yeshua caminaba descalzo y hablaba con sencillez, el Cristo de las iglesias viste túnicas doradas, vive entre ángeles y exige adoración. Y ahí es donde comienza la confusión. Cuando una figura se mitifica demasiado, lo humano desaparece. Y con ello, desaparecen las enseñanzas que verdaderamente transforman. Yeshua nació en un contexto brutal, bajo el dominio romano, donde la pobreza, la opresión y el fanatismo religioso dominaban el panorama. No tenía templos, púlpitos ni coros celestiales. Solo tenía palabras agudas y una valentía incómoda para señalar con el dedo la herida. Si lo vieras hoy, quizá ni siquiera lo reconocerías, se parecería más a un filósofo rebelde que a un salvador inalcanzable. Y este es el primer punto que debemos afrontar. Jesús era subversivo, un disruptor de sistemas. El Cristo mitológico, sin embargo, fue moldeado con una intención diferente: crear estabilidad. Era una figura celestial, inmune al error, demasiado perfecto para ser cuestionado. Ideal para una estructura de poder que buscaba más creyentes obedientes que pensadores progresistas. Por eso, el Cristo que conocemos hoy rara vez habla como un sabio, sino más bien como un juez. Pero si prestas atención, notarás que este personaje guarda poca similitud con los registros más antiguos o con lo que Jesús realmente enseñó. Esta separación no es solo teórica, cambia la forma en que te ves a ti mismo. Cuando creemos en un Cristo distante, ponemos nuestra salvación fuera de nosotros mismos. Cuando entendemos a Yeshua como un hombre despierto, nos damos cuenta de que el camino a la transformación reside en cada uno de nosotros. En otras palabras, no se trata de esperar a un Salvador. Se trata de convertirse en uno. Este cambio de perspectiva puede sacudir las estructuras internas y externas. Y aquí viene un ejemplo sencillo. Imaginen a alguien que admira a Jesús, pero vive sintiéndose pequeño, impuro e indigno. Ahora, imaginen a esa misma persona descubriendo que Jesús fue alguien que evolucionó espiritualmente y dijo: «Harás obras mayores que yo». La clave gira. Porque no se trata de venerar, sino de reflejar. No se trata de rezar por milagros, sino de vivir como él vivió, con ética, valentía y conciencia. Yeshua fue, sobre todo, un revolucionario espiritual. No en el sentido bélico, sino en la audacia de señalar que el verdadero templo es el corazón despierto. Sanó con palabras, transformó con historias y sacó a la luz lo que las instituciones buscaban ocultar. No creó una religión, encendió un fuego. Y como todos los fuegos, era demasiado problemático como para dejarlo sin control. La figura mitológica de Cristo, en cambio, llegó después, con objetivos muy claros. Era necesario centralizar el poder, mantener el orden y ofrecer al pueblo una imagen segura y predecible. El verdadero Jesús era alocado, impredecible y demasiado libre. El Cristo mitológico no lo era. Llegó formalizado, canonizado y políticamente correcto. Sirvió al trono más que al alma. Lo curioso es que esta distorsión se hizo en nombre de la fe, pero con fundamento político. En el Concilio de Nicea, siglos después de la muerte de Jesús, los líderes decidieron que era verdad y que era herejía. Muchos textos fueron prohibidos. Muchos significados fueron distorsionados. Y el resultado fue una figura que apenas se asemeja al hombre que caminaba entre pescadores y prostitutas con compasión, firmeza y sabiduría. Quienes comprenden esta diferencia, empiezan a ver más allá del dogma. Empiezan a comprender que las verdaderas enseñanzas de Jesús no residen en altares dorados, sino entre líneas de su vida real. Encuentran su lugar en la sencillez de sus parábolas, en su mirada atenta hacia los demás, en su negativa a juzgar. No se trata de religión. Se trata de despertar. Y es precisamente este despertar lo que el pensamiento de Spinoza recupera sorprendentemente. Porque Spinoza, al despojar a las escrituras del manto místico, nos invita a ver a Jesús no como un mito, sino como un maestro de la conciencia. Y esta perspectiva lo cambia todo, incluso nuestra forma de leer los textos sagrados. Pero, ¿y si estos textos también estuvieran distorsionados?
¿Y si nuestra interpretación de las Escrituras fuera precisamente lo que nos aleja de la verdad? Spinoza y la lectura racional de la Escritura. Baruch Spinoza fue una de esas mentes excepcionales que se atrevieron a plantear una pregunta sencilla pero devastadora. ¿Y si los textos sagrados no fueran la palabra de Dios, sino la palabra de los hombres sobre Dios? Esta sola pregunta fue suficiente para tildarlo de hereje. Pero no se detuvo ahí. Tomó las Escrituras, y con la serenidad de un relojero y la mirada de un filósofo, desmanteló cada engranaje de la maquinaria religiosa. ¿Y qué encontró? Un mensaje profundo, oculto tras siglos de miedo y manipulación. Spinoza trató la Biblia como un libro histórico, no mágico. Esto no significa que desestimara su valor, al contrario, lo magnificó. Al despojarlo del misticismo artificial, devolvió al texto su esencia humana, ética y filosófica. Para él, comprender los contextos culturales, políticos y lingüísticos era fundamental. Solo entonces sería posible separar lo universal de lo que era un mero reflejo de la época. En otras palabras, no quería destruir la fe, sino liberarla. Mientras mucha gente leía las Escrituras buscando milagros y promesas, Spinoza buscaba significado. En lugar de aceptar una narración como sagrada simplemente por estar impresa, se preguntaba, ¿quién escribió esto? ¿En qué contexto? ¿Con qué intención? Y este enfoque investigativo reveló contradicciones, repeticiones y ajustes políticos. No lo veía como una blasfemia, sino como honestidad intelectual. Y la honestidad, admitámoslo, es lo mínimo que esperamos de quienes buscan la verdad. Imagina a alguien leyendo una vieja carta de tu familia. Podría interpretarla como una revelación absoluta, o podría analizar quién la escribió, por qué la escribió y qué significaba realmente. Spinoza adoptó el segundo enfoque. Sabía que los textos cobran mayor valor cuando los comprendemos profundamente, no cuando los idolatramos ciegamente. Fue como desempolvar una joya olvidada. Y en el proceso descubrió a un Jesús que nadie veía. Una lectura racional de Spinoza también reveló el uso político de la religión. Muchos pasajes que parecían mandatos divinos eran, en realidad, leyes civiles disfrazadas de santidad. ¿Y saben qué provoca esto? Una conmoción. Porque al darse cuenta de que la fe se ha utilizado como herramienta de control, muchas personas se sienten traicionadas. Pero este es el primer paso hacia la liberación, dejar de ser manipuladas por narrativas rígidas y comenzar a buscar una espiritualidad viva y vibrante. Spinoza dijo que Dios no escribe libros. Dios se revela en la naturaleza, en la razón, en la experiencia directa. Para él, esta fue una afirmación liberadora, pues puso lo divino al alcance de todos, no solo de sacerdotes y teólogos. Al leer la Biblia a través de los ojos de Spinoza, ya no se buscan promesas de cielo ni amenazas de infierno. Se busca sabiduría práctica, ética experiencial e inspiración para la transformación. Es un nivel de lectura completamente nuevo. Y aquí va un ejemplo práctico. Intenta releer el Sermón de la Montaña no como una lista de mandamientos sagrados, sino como el consejo de un maestro de conciencia. Entiende el tono. Entiende la intención. No hay arrogancia, solo lucidez. Jesús no gritó, provocó. No manipuló, despertó. Esto es lo que Spinoza quiere que veamos, el mensaje tras el mito. Cuando ves las Escrituras desde esta nueva perspectiva, ocurre algo curioso. Dejas de buscar milagros y empiezas a buscar claridad. En lugar de arrodillarte, esperando respuestas externas, empiezas a escuchar a tu propia conciencia. Y quizás es ahí donde Dios realmente habita, no en las páginas de un libro, sino entre las líneas de tu propio camino. Spinoza nos recuerda que la fe sin reflexión es superstición. Pero la fe con lucidez, ese es el verdadero poder espiritual. Este enfoque también explica por qué tantos gobiernos e iglesias intentaron silenciar a Spinoza. Un pueblo que piensa, cuestiona. Un pueblo que cuestiona, se libera. Y un pueblo liberado ya no sirve a los dogmas que lo esclavizan. Spinoza, en este sentido, fue más que un filósofo. Fue un mensajero del despertar. Y su invitación fue clara. Lee. Cuestiónate.
Experimenta. Descubre por ti mismo. Ahora bien, si los textos han sido distorsionados y la lectura tradicional está contaminada por intereses creados, ¿cómo sería posible encontrar el verdadero mensaje de Jesús? ¿Podría existir un evangelio oculto al margen de los libros oficiales, donde este maestro aparece en su forma más humana y despierta? El evangelio que nunca te contaron, Jesús como sabio espiritual. Hay otro Jesús, más silencioso, más libre, más humano, oculto las páginas que pocos se atreven a leer, los evangelios apócrifos. Textos como los de Tomás, Felipe y María Magdalena revelan a un maestro que no exigía adoración, sino que invitaba al autoconocimiento. No hablaba de castigo, hablaba de despertar. No hablaba de pecado, hablaba de ignorancia. Y lo más increíble, este Jesús no pedía templos ni intermediarios. Señalaba hacia el interior. En los evangelios gnósticos, Jesús no actúa como el Cristo institucional. Conversa, provoca y guía con preguntas. Uno de los pasajes más impactantes del Evangelio de Tomás dice: «Quien se conoce a sí mismo conocerá el todo». Esta no es una frase de un Dios lejano, sino la enseñanza de un maestro espiritual. Y este tipo de mensaje es peligroso para los sistemas de poder. Porque una persona despierta, que se conoce a sí misma, no se somete fácilmente. En estos textos, Jesús parece más un sabio oriental que un profeta del Antiguo Testamento. Habla de unidad, de luz interior, de la transformación personal como camino para transformar el mundo. En lugar de exigir sacrificio, enseña la trascendencia del ego. Es el tipo de enseñanza que evoca tradiciones como el Tao Te Ching, el Bhagavad Gita o incluso la filosofía estoica. De hecho, un buen ejercicio es leer estos textos uno junto al otro. Las similitudes son sorprendentes. Pero, ¿por qué se excluyeron estos evangelios? Sencillo, pusieron el poder en manos del individuo. Y eso es inquietante. Un Jesús que enseña a pensar, cuestionar e ilustrarse es mucho menos útil para quienes quieren controlar a los fieles. Mucho más conveniente es un Cristo institucional que exige rituales, confesiones y obediencia. Por eso estos textos fueron etiquetados como herejía. Pero, ¿herejía para quién? Para el sistema, no para el alma. Cualquiera que haya entrado en contacto con estos escritos sabe que la energía es diferente. Es como si, de repente, escucharas a Jesús sin micrófono, sin censura, sin filtro. Habla directamente al corazón, con frases cortas, intensas y liberadoras. No hay doctrina, hay experiencia. Y cuando lees algo así, algo despierta en tu interior. Es como si el propio maestro susurrara: «Ya lo sabes, solo que lo olvidaste». Un ejemplo contundente. En lugar de decir que el reino de Dios está en los cielos, estos textos revelan que Jesús dijo que el reino está dentro de ti y a tu alrededor. Considera el impacto de esto. No es una promesa futura, es una realidad presente. Esto lo cambia todo, incluso tu relación con la espiritualidad. Dejas de buscar afuera y empiezas a indagar en tu interior. Y entonces comienza el verdadero milagro, el de la conciencia. Claro que este Jesús no es popular en los púlpitos. Como no vende indulgencias, no garantiza el paraíso. Simplemente señala: «Mira, todo esto está en ti, pero despertarlo requiere trabajo». Y nadie que busque poder facilitará este despertar. Por eso Spinoza se interesó en esta faceta menos conocida de Jesús, una que une razón e intuición, filosofía y trascendencia. Y aquí va una sugerencia práctica: si nunca has leído el Evangelio de Tomás, hazlo. Pero léelo despacio, como si estuvieras escuchando. No lo leas con los ojos de quien busca respuestas, sino con el alma de quien busca recordar. Es una lectura corta pero intensa. A veces puede resultar incómoda, porque desmonta creencias. Pero también puede ser liberadora. Porque al ver a Jesús como maestro, empiezas a verte como discípulo de la verdad. Esta versión de Jesús también demuestra por qué nunca se opuso a otras culturas. No habló de nosotros contra ellos. Habló de unidad. Era radical, sí, pero radical en amor, valentía y conciencia. Y quizás por eso era tan peligroso. No porque quisiera dominar el mundo.
sino porque enseñaba a la gente a no dejarse dominar por nadie, ni por los gobiernos, ni por las religiones. Ahora bien, si este Jesús fue silenciado, ¿quién lo silenció? ¿Quién tuvo interés en ocultar a este maestro de la libertad interior y reemplazarlo con una figura de sufrimiento y sumisión? ¿Qué ocurrió con su imagen con el tiempo? La manipulación de la imagen de Jesús por el poder religioso. Es casi irónico. El hombre asesinado por desafiar el sistema terminó convirtiéndose en el símbolo supremo de ese mismo sistema. Jesús, el rebelde, se transformó en un abanderado de imperios e iglesias. La figura del rebelde se convirtió en un ídolo que exigía silencio y reverencia. Pero si estudiamos la historia con atención, nos damos cuenta rápidamente de que esta transformación de su imagen fue cuidadosamente planeada. Jesús era demasiado perturbador para mantener su autenticidad. Necesitaba ser domesticado. Tras su muerte, y especialmente con el auge del cristianismo en Roma, la figura de Jesús fue remodelada. Primero como mártir, luego como cordero sufriente, y finalmente como el Cristo glorioso entronizado en vitrales. Pero con cada etapa de esta transformación, su humanidad se fue borrando. Su pensamiento se suavizó. Sus críticas a la religión fueron silenciadas. El hombre que expulsó a los mercaderes del templo se convirtió en el símbolo de los templos millonarios. Constantino, en el siglo IV, fue decisivo en este sentido. Al comprender que el cristianismo podía unificar el imperio, lo oficializó, iniciando así lo que podríamos llamar gestión de la fe. Se seleccionaron cuidadosamente algunos textos. Otros fueron descartados. Surgió un Jesús estratégico, clave para consolidar la autoridad imperial. Y cuanto más alto ascendía este Jesús en el cielo, más desaparecía la figura del sabio terrenal. El Cristo mitológico era perfecto y perfectamente manipulable. El sufrimiento también se exageró. La crucifixión se convirtió en el centro de la fe, como si Jesús hubiera venido al mundo solo para morir. ¿Por qué? Porque quienes creen que la salvación viene del sufrimiento se vuelven más fáciles de controlar. El sufrimiento se convierte en virtud. La sumisión en santidad. ¿Y el cuestionamiento? Herejía. Observen cuántas religiones usan este mismo guión hasta el día de hoy. Un guión que mantiene al individuo pequeño y dependiente. La imagen de Jesús como un cordero dócil es una invención conveniente. No era pasivo. Era firme, directo, incluso provocador. Llamó a los fariseos hipócritas en la cara. Denunció las injusticias. Habló de liberación interior. No andaba predicando amor por las plazas. Habló de amor, sí, pero de un amor que transforma, y eso es muy diferente de un amor que adormece. La transformación duele. Y quienes se benefician de la ignorancia no quieren que nadie cambie. Si observas con atención, notarás cómo la imagen de Jesús también se ha usado para justificar guerras, colonización y abusos. Las misiones en nombre de Cristo han matado a millones. ¿Pero cuál Cristo? ¿El de las armas o el de la conciencia? ¿El de la cruz ensangrentada o el de la sabiduría interior? Esta distorsión de su figura no es solo simbólica. Ha tenido y sigue teniendo profundos impactos sociales. Ha moldeado culturas enteras en torno a la culpa, la obediencia ciega y el temor a lo divino. Y aquí va algo práctico. Observen cuántas personas todavía se sienten culpables hoy por pensar diferente, por dudar, por cuestionar. Esto no proviene del verdadero Jesús. Proviene del Cristo inventado. Porque el verdadero amo no quiere siervos. Quiere personas despiertas. Y quienes despiertan, cuestionan. Quienes cuestionan, crecen. Quienes crecen, se liberan. Y entonces el poder religioso pierde el control. Esta manipulación es tan profunda que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que siguen una versión editada de Jesús. Una versión pasteurizada, adaptada a las necesidades del sistema. Pero la buena noticia es que, una vez que te das cuenta de esto, no hay vuelta atrás. Empiezas a buscar lo original. Y en el camino, muchas cosas cambian. Incluso tu forma de orar. Tu forma de conectar con lo sagrado.
Spinoza lo comprendió. Vio claramente que el verdadero Jesús no tenía nada que ver con la institución que lo usaba como escudo. Y por eso fue tan atacado. Porque expuso el teatro. Levantó el telón. Y al hacerlo, devolvió a la gente el poder de pensar por sí misma. Y eso, en un mundo de jerarquías y dogmas, es más peligroso que cualquier revolución armada. Pero si Jesús no quería una adoración ciega, ¿qué quería? ¿Cuál era, después de todo, la esencia de su mensaje más profundo? ¿Qué significa este reino de Dios, del que habló con tanta frecuencia? ¿Y por qué dijo Spinoza que este reino no es un lugar, sino un estado de conciencia? El reino de Dios está dentro de ti, la filosofía de Jesús según Spinoza. Pocas personas lo saben, pero Jesús nunca habló de un reino con castillos en el aire. Habló de algo más sutil, más interno, más revolucionario. El reino de Dios está dentro de ti. Spinoza lo comprendió con una claridad desconcertante. Mientras muchos miraban hacia arriba esperando la salvación, él apuntaba hacia el interior. Para él, el reino era una metáfora de un estado de conciencia. Una forma de vivir en armonía con la naturaleza, con la razón, con el todo. Spinoza creía que Dios no estaba separado del mundo, sino presente en todo, incluso en nosotros. Y al leer las palabras de Jesús, vio en ellas la misma invitación, dejar de buscar afuera lo que solo se puede descubrir en el interior. Esta es una clave poderosa, porque desplaza el enfoque de la religión a la transformación personal, de la adoración al despertar, de la culpa a la conciencia. Y ahí es donde el verdadero evangelio comienza a florecer. Jesús no estaba construyendo un reino geopolítico. No quería tronos ni legiones. Lo que buscaba era un mundo habitado por personas despiertas, capaces de amar con claridad, actuar con justicia y vivir con propósito. El cielo era una metáfora de un estado de unidad interior. Cuando dijo, bienaventurados los de limpio corazón, no era una promesa futura. Era una constatación presente. Quienes viven con un corazón puro ya están en paz. Y esto aplica a tu vida ahora. El reino de Dios se manifiesta en cada decisión consciente que tomas. Está en decir la verdad incluso cuando es difícil. En actuar con integridad incluso cuando nadie lo ve. En perdonarte, en buscar la sabiduría, en hacer el bien sin esperar nada a cambio. No necesitas un templo para esto. Necesitas valentía. Y esta valentía nace cuando comprendes que no necesitas intermediarios entre tú y lo sagrado. Spinoza veía la razón como un puente hacia lo divino. Y, curiosamente, Jesús también. Cuando hablaba en parábolas, estimulaba la reflexión. No ofrecía respuestas prefabricadas, planteaba preguntas que conmovían el alma. Y esto es lo opuesto a lo que hacen la mayoría de las religiones hoy en día. En lugar de estimular el pensamiento, lo reprimen. En lugar de iluminar, controlan. Pero la verdadera enseñanza espiritual libera. Y cuando libera, transforma. Imagina a alguien viviendo en un sistema opresivo, atrapado en creencias limitantes, cargando con una culpa heredada. Ahora imagina a esta persona comprendiendo que el reino está en su interior. Que no es inherentemente pecador, sino ignorante de su propia brillantez. Este cambio lo cambia todo. Es como encender una vela en una habitación oscura. Y de repente, todo cobra sentido. La vida cobra sentido. Y el miedo desaparece. Lo que Jesús propuso, según Spinoza, fue una reconfiguración de nuestra perspectiva. En lugar de temer a Dios, comprendamos a Dios. En lugar de esperar el fin del mundo, construyamos un mundo nuevo aquí y ahora, dentro de nosotros mismos. Esto requiere madurez espiritual, y por eso tanta gente rehúye esta idea. Porque es más fácil externalizar la salvación que abrazar el propio despertar. Pero quienes aceptan este llamado nunca vuelven a ser los mismos. Y aquí tienes una práctica poderosa. Cuando te sientas perdido, en lugar de orar por algo, pregúntate, ¿qué necesito ver ahora? Este simple cambio transforma la vibración de la oración. En lugar de súplica, se convierte en escucha. En lugar de clamor, se convierte en encuentro.
Esta es la espiritualidad que enseñó Jesús y que Spinoza revivió en su filosofía. El reino de Dios, en el fondo, es cuando vives en paz con tu esencia. Cuando el miedo ya no te domina. Cuando el ego se aquieta y el espíritu susurra. Es un estado de claridad que te permite ver el mundo con compasión, lucidez y propósito. No requiere ceremonia, pero sí presencia. Y este tipo de estado es contagioso. Porque una persona despierta e inspira a otras. Pero si el reino está en el interior y los milagros son simbólicos, ¿podría todo lo que se decía sobrenatural tener un significado más profundo? ¿Podrían las historias que cautivan a las multitudes ocultar verdades espirituales jamás explicadas? El secreto de los milagros, alegorías, no magia. Es tentador imaginar los milagros como magia celestial. El agua convertida en vino, los ciegos viendo, los muertos resucitando. Pero, ¿y si nada de esto fuera literal? ¿Y si fueran metáforas, códigos espirituales, mensajes simbólicos? Spinoza creía exactamente esto. Para él, los milagros no violaban las leyes de la naturaleza, sino que expresaban algo más profundo, la capacidad humana de despertar. El milagro no sería externo. Estaría en la forma de ver. Tomemos como ejemplo la curación del ciego. Literalmente, parece un espectáculo. Espiritualmente, es una lección, abrir los ojos del alma. ¿Cuántas personas viven viendo, pero no ven? ¿Cuántas siguen caminos sin reflexionar jamás? El ciego curado representa a quienes, al encontrar la verdad, alcanzan la visión interior. Spinoza afirmó que la comprensión racional y espiritual es el verdadero antídoto contra la ceguera de la ignorancia. Otro ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces. Parece un evento mágico. Pero presten atención, el enfoque no está en la comida, sino en compartir. Es un gesto de comunión. Cuando uno despierta, inspira a otros. Cuando uno comparte sabiduría, todos se nutren. Esto es lo que sucede en una conversación profunda, un libro transformador o incluso un vídeo que enciende una chispa en nuestro interior. Este es el verdadero alimento para el alma. La resurrección, a su vez, es quizás la metáfora más poderosa. No se trata de alguien que regresa físicamente de la muerte, sino de la capacidad de renacer. ¿Cuántas veces has muerto por dentro y has necesitado reconstruirte? Jesús, al resucitar, simboliza el espíritu que no se doblega ante el ego, el miedo ni el sistema. Es el renacimiento de la conciencia, la victoria de la luz sobre la ilusión. Y esto, Spinoza lo reconoció como la cumbre de la libertad humana. Estos milagros no estaban destinados a repetirse como mantres. Se contaban para ser comprendidos como mapas. Cada gesto, cada historia, tiene un significado oculto. Pero la mayoría se enseñaban literalmente, como si Dios fuera un mago y Jesús su asistente. Esto infantiliza la fe. Es más, bloquea el verdadero poder que conllevan estos mensajes. Porque cuando se comprende el símbolo, algo realmente cambia. ¿Quieres un ejemplo práctico? Al leer los Evangelios, intenta interpretar cada milagro como una metáfora del alma. La tormenta calmada podría representar tu ansiedad interior. La mujer curada del flujo de sangre podría simbolizar la sanación de un antiguo trauma. Lázaro, el muerto que resucita, podría ser ese sueño que creías perdido y que ahora puede renacer. Al leer así, te ves reflejado en los relatos. Y entonces el Evangelio deja de ser un libro lejano. Spinoza se atrevió a afirmar que todo lo que contradice la razón no puede provenir de Dios. Esto impactó a muchos. Pero deténganse a pensar, ¿por qué la divinidad necesitaría violar sus propias leyes naturales? Si Dios es la naturaleza misma, como enseñó Spinoza, entonces el milagro no es lo que rompe las reglas, sino lo que revela sus mecanismos más profundos. La conciencia es el verdadero milagro, y no depende de la magia, sino de la presencia. Esto no significa que los milagros sean mentiras. Significa que son verdades más profundas de lo que imaginamos. El lenguaje simbólico es el lenguaje del alma. Y Jesús lo hablaba con maestría. Enseñó mediante parábolas porque sabía que la verdad debe descubrirse, no imponerse.
Y cada milagro, en este sentido, es una parábola en acción. Una clave para el despertar espiritual. El problema es que mucha gente sigue buscando milagros externos porque no ha aprendido a reconocer los internos. Quieren que algo externo cambie, sin cambiar nada interno. Pero el verdadero milagro ocurre cuando la percepción se expande. Cuando el miedo se disuelve. Cuando el amor verdadero, el que transforma, aparece. Es entonces cuando la vida cambia. Y Spinoza lo sabía. Este tipo de milagro no puede ser controlado por ninguna religión. Pero si los milagros son metáforas y la cruz también puede tener otro significado, ¿podría la crucifixión misma conllevar una profunda enseñanza sobre el ego, el sufrimiento y el renacimiento del alma? La crucifixión como metáfora del ego. Durante siglos, la crucifixión se interpretó como un castigo divino, como si Dios exigiera sangre para perdonar. Pero, ¿y si todo esto fuera una interpretación errónea? ¿Y si, de hecho, la cruz simbolizara algo mucho más profundo y liberador, el fin del ego? Spinoza nos ayuda a ver desde esta perspectiva. Para él, Dios no es un ser vengativo, sino el orden mismo de la naturaleza. Y dentro de este orden, no tiene sentido castigar a un inocente. Pero sí tiene todo el sentido representar, con la cruz, el proceso de morir al yo ilusorio. Jesús en la cruz puede verse como símbolo de quien renuncia al control, la vanidad.